Un mandamiento olvidado, parte 2. Por favor, prepárame un cuarto de huéspedes. Filemón, versículo 22. Hoy estaremos hablando de algunas prohibiciones de hospedar a cierto tipo de personas. También cómo debemos comportarnos si nosotros somos hospedados por algunos hermanos. Y por último estaremos hablando de algunas razones que hay de suficiente peso para que decidamos ser personas hospitalarias. Algunas prohibiciones entonces a hospedar. Aunque se pide al cristiano ser hospedador, había algunas restricciones a hacerlo. Número 1. Si alguien enseñaba falsa doctrina, estaba prohibido recibirlo, según lo dice en 2 de Juan, versículos 9 al 11. Recibir a un falso maestro era considerado como recibir la falsa enseñanza y adherirse a esa enseñanza. Y número 2, no se debe sostener relaciones fraternales con nadie que diga ser cristiano, pero que practica el pecado abiertamente. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 11. Con esas personas no se debe ni comer, está prohibido hospedarlas. ¿Cómo debemos comportarnos cuando somos nosotros los que reciben hospedaje de parte de algún hermano? En tiempos antiguos se esperaba que el invitado, aunque era tratado con la máxima cortesía y honra, observase ciertas formalidades y requisitos. Por ejemplo, se consideraba que uno de los actos más viles era participar de una comida con otro hombre en calidad de invitado y luego traicionarlo o causarle algún daño, según el Salmo 41 en el versículo 9 y también Juan capítulo 13 versículo 18 en cuanto a la traición de Judas a nuestro Señor. El que come pan conmigo, ese me traicionará. El invitado no debería tomarse libertades con su anfitrión o con los demás invitados a alguna fiesta o en la casa donde estaba hospedado, ocupando el asiento, por ejemplo, de mayor honor o un lugar prominente, sino dejar la decisión de ubicarlo al anfitrión. Como cuando Jesús dijo, por ejemplo, si tú llegas a una fiesta, no busques el primer lugar, siéntate por último y espera que el anfitrión te llame. Eso fue lo que instruyó nuestro Señor Jesucristo. Tampoco el que estaba siendo hospedado abusaría de la hospitalidad permaneciendo demasiado tiempo en casa del anfitrión o visitándole con demasiada frecuencia. Lea por favor usted Proverbio 25, versículo 17. Es de destacar que Jesús siempre impartía bendiciones espirituales cuando disfrutaba de la hospitalidad de alguien. Vemos algunos casos en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 39 y también en el capítulo 19, versículos 1 al 8, como cuando estuvo en la casa de Zaqueo. Por una razón similar, mis hermanos, les dijo a los discípulos que cuando llegasen a una ciudad, deberían quedarse en la casa donde les mostraran hospitalidad y no andar de casa en casa. Eso significaba que no deberían buscar un lugar donde hubiese más comodidad o donde se les atendiese con más agasajos o bienes materiales. Cristo prohibió el que nosotros buscáramos la mejor casa para quedarnos. Estas son algunas cosas que el que va a recibir hospedaje debería hacer. Ahora, hay algunas razones de peso por las cuales deberíamos hospedar. Escuchémoslas. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que es una orden del cielo. En Hebreos capítulo 13, versículo 2 lo dice, y a la vez que debemos considerar que recibimos una gran bendición cuando alguien nos visita, pues según el pasaje de Hebreos que estamos citando, podría ser un ángel el que llega a nuestra casa. Pero la razón más importante es que Jesús dice que Él es a quien recibimos cuando hospedamos a alguien. Jesucristo dijo, fui forastero y me recibisteis. Mateo 25:35. Es Jesús a quien recibimos en nuestro hogar en la persona de un forastero. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, se encuentra uno de los símbolos más hermosos en cuanto a la salvación. Jesús se vale de la hospitalidad para ilustrar su enseñanza. Dice así la Biblia: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca,
y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Cuando un extranjero era hospedado por alguien, al despedirse le entregaba al dueño de casa la mitad de una piedrecita blanca, y en la mitad de la persona que lo hospedaba se escribía el nombre del extranjero, y también en la parte de la piedrecita del extranjero se escribía el nombre del anfitrión. Si algún día el dueño de casa era extranjero y llegaba a la casa de la persona a quien había hospedado en el pasado, al mostrarle la mitad de la piedrecita blanca, el otrora extranjero estaba en la obligación de hospedar al visitante por la amistad que los unía y porque él había hecho lo mismo en el pasado con él. Esto nos enseña que si hemos hospedado a Jesús en el corazón, tendremos derecho a ser recibidos por Él en la eternidad. Reflexionemos en lo siguiente: aunque hayamos olvidado este mandamiento, es necesario practicarlo cada vez que tengamos oportunidad, pues cuando lo hacemos, recibimos al mismo Jesús en nuestras casas. Cuando recibamos alguna visita, atendámosla lo mejor que podamos. Podría ser un ángel o podría ser el mismo Jesús.